Ya, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Espero que hayan descansado en sus vacaciones y pues ya están a punto de terminar la mayoría el curso y pues esperemos que sea leve el trabajo. Tenemos ahora como invitada a Tania, por fin Tania, que tenemos planeada esta plática desde hace como un año. Al fin se nos dice Tania. Pues bienvenida Tania, gracias por aceptar la invitación y ella nos va a hablar sobre explorar, descubrir y crear. ¿Es posible en matemáticas? Adelante, Tania. Gracias, Clara. Hola, buenas tardes a todos, profes. Buenas tardes, Manuel. Clara, muchas gracias por la presentación. Bueno, pues voy a compartir pantalla y me dicen por fin si ya se está viendo. Sí, sí, ya se ve bien. Va, muchas gracias. Bueno, pues sí, el nombre de la plática me costó mucho trabajo, Clara lo sabe. Le puse al final de cuentas explorar, descubrir y crear. Es posible en matemáticas. Y bueno, surge de muchas como de las inquietudes que como profesora he ido, eh, pues voy generando a través de mis clases, tanto con los alumnos acá en la facultad como con los alumnos ahí en bachillerato y también pues en la convivencia con otros profesores, ¿no? Entonces, ahorita les platico un poco de por qué el título. Y bueno, pues entonces mi motivación un poco es dentro de la facultad, pues la verdad es que sí, a mí cada vez me causa mucha curiosidad el por qué pues nuestros alumnos andan como una medio perdidos, otra pareciera ser como apáticos, aburridos, que llegan a las clases y pues no sabemos si les interesan, no les interesan, si le están entendiendo, no le están entendiendo, o a veces ni llegan, ¿no? Por eso la imagen que tienen ahí del lado izquierdo. Pues ahí está el profesor y me da risa porque el profesor se ve contento dando la clase, pero pues los alumnos están dormidos, ¿no? Sin prestar mayor atención a lo que el profesor le está diciendo y además con una imagen detrás de él donde hay un pizarrón, que en realidad parecieran tres pizarrones ahí verdes, con un montón de cálculos y cosas que ya escribió el profesor, ¿no? Pues creo él en su mejor intención de enseñar y transmitir el conocimiento. Y por la parte de abajo tenemos una imagen pues de una niña en donde está ahí medio también aburrida, que dice pues nos dan mucha información pero no nos dicen cómo usarla, ¿no? Entonces creo que refleja un poco el clásico yo para qué quiero saber esto y esto como para qué o cómo lo uso o deme la fórmula que normalmente escuchamos en los chicos, sobre todo creo en bachillerato, yo creo, estoy pues muy segura de que ustedes ahora sí que son un poco, voy a decir ahorita, víctimas de eso, ¿no? De que los chicos constantemente les estén cuestionando para qué quieren aprender lo que ustedes intentan o quieren enseñar y pues ellos no le encuentran como mayor sentido. Entonces, un poco a partir de aquí nace mi motivación y mi intención de pues hacer esta plática. Y el título, pues justamente porque también dentro de diversos ámbitos es como, yo diría, usual escuchar a personas, a lo mejor fuera del ámbito de la matemática o incluso dentro del ámbito, fuera del campo de la enseñanza, vamos a decir como público general, ¿no? Que dicen, bueno, las matemáticas, ¿qué, no? Ya están hechas, ya están terminadas, solo me los tengo que aprender lo que me dice el profesor y tengo que repetir. Y entonces quedan ahí como, pues eso, los procesos son aprenderse cosas de memoria, repetir esos procesos y pues ya no hay nada que hacer porque ya están terminadas. Déjenme ver. Entonces, de ahí mi intención de, bueno, ¿qué pasa con esos otros procesos de explorar, descubrir y crear? ¿Si están o no están en las matemáticas? O pues más bien pues no están y nosotros andamos alucinando, ¿no? O los estamos dejando de lado. Entonces, pues también en a lo largo de mi trayectoria, me encontré con un documento que yo supongo varios de ustedes lo han
leído en algún momento y si no, con mucho gusto se los comparto, que se llama El lamento de un matemático de Paul Lohart, que es un matemático. Él inicialmente escribió pues es, digamos, ensayo en el 2002 y se publica en el 2008, ya como de manera masiva, ¿no? Y en este documento, pues podríamos decir que se presenta una especie de crítica a lo que venimos haciendo en la escuela. Él inicia haciendo una especie de analogía con lo que sería la música, pero él empieza contándonos así como pues hay una escuela, estamos en un mundo, digamos, en donde se enseña música y la manera en que se enseña música es donde los alumnos tienen que conocer la parte teórica, tienen que saber escribir las notas, tienen que rellenar muy bien las notitas, los circulitos negros, utilizar la hoja adecuada y aprender como de memoria la notación, ¿no? Y eso es saber música. Em, y incluso dice, eso tiene que saberse desde los niveles básicos y ya es en la universidad cuando los niños, bueno, cuando las personas van a apreciar el trabajo que aprendieron en los niveles anteriores, ¿no? O sea, en primaria, en secundaria, eso lo van a apreciar en la universidad ya cuando le entren realmente a lo que es la música. Lo que tienen en pantalla son algunas frases del ensayo, en particular, pues esta que dice, tienen mucha materia por aprender, él está hablando de la música, pero más tarde ya en la universidad, cuando lleguen a escuchar finalmente todo esto, van a apreciar el trabajo que hicieron en el instituto, ¿no? Y se queja diciendo, bueno, es que, ¿cómo es posible, no? Ninguna sociedad podría reducir un arte tan hermoso como es el de la música y que está tan cargado de sentido a un estado tan automático y trivial. Ninguna cultura sería tan cruel con sus hijos como para arrebatarles un medio de expresión humana tan natural y satisfactorio. Pues es absurdo. Cuando acaba este pasaje, Paul Lohar lo que dice es, afortunadamente me desperté, me di cuenta que estaba soñando, esto es una pesadilla, pensar en la enseñanza de la música de esta manera, pues es horrible, ¿no? Y posteriormente inicia otro pasaje en el que ahora hace una analogía con la parte de lo que sería el arte, la pintura. Y en ese pasaje, pues él va narrando cómo las clases de pintura o el aprender a hacer pintura, a hacer arte, se da por medio de clases, en donde primero los alumnos tienen otra vez que aprender la parte teórica, en donde clases que se llaman clases de colorear con números, siguiendo reglas, pues cada vez se vuelven más importantes, porque la sociedad considera que los alumnos deben saber esa parte teórica para después poder ingresar a una buena universidad y poder obtener su certificado de bachillerato, ¿no? Eh, en este pasaje hay una especie como de diálogo justamente y dice, bueno, es que esto es así porque es lógico que los alumnos aprendan eso, porque si después quieren especializarse en alguna de las ciencias que son visuales y lo pone ahí como moda, decoración de interiores, pues entonces es necesario que ellos hayan pasado por esos cursos de colorear con números, ¿no? O sea, de seguir reglas, digamos. Y entonces viene la pregunta, bueno, sí, pero ¿y entonces en qué momento pueden los alumnos pintar libremente en un lienzo vacío? ¿No? Y yo voy marcando estas preguntas porque finalmente creo que es lo que está buscando Lohar con su ensayo, es como despertarnos, ¿no? Como movernos y causarnos cierta incomodidad. A mí me la causó pues cuando leí el documento, porque sí fue como, es que sí es absurdo, ¿no? O sea, ¿qué chiste tiene aprender pintura nada más siguiendo unas reglitas sin que tú puedas expresar tu creatividad? Pues no tiene como mayor sentido eso. Y el problema es que eso es lo que a veces terminamos haciendo en matemáticas, ¿no? Em, Lohar dice, bueno, ante todo es necesario entender que las matemáticas son un arte. Y esta frase finalmente después es muy debatible, porque para algunos dirán si es un arte, otros dirán no es un arte, pero así es como, digamos, le está pintando justamente Lohar en su ensayo. Más allá de discutir si es un arte o no y qué se está entendiendo por arte, me parece a mí que lo importante del ensayo es justamente esta
invitación a reflexionar sobre qué es lo que estamos haciendo nosotros en las aulas de matemáticas al momento de enseñar y qué enseñamos y por qué lo enseñamos, ¿no? Entonces, él hace una bueno, dice en, en algún momento de su pasaje, dice, bueno, parte del problema es que al final nadie tiene la menor idea de qué es lo que hacen los matemáticos. Como que nos damos una idea de qué hace un músico, qué hace un pintor, pero qué hace un matemático es algo que siempre está la pregunta, ¿no? ¿Qué hace un matemático? Nadie lo entiende. Y la mayoría de la gente lo que termina diciendo, bueno, es que ellos son los que van a generar como fórmulas, procedimientos que van a utilizarse en otras áreas y demás, pero entonces es una cosa muy fría y muy racional, ¿no? Y el punto es que pareciera ser que esa misma visión, pues como que la estamos propagando también a veces dentro de las aulas como maestros, ¿no? Eh, Lojar al final de cuentas hace este ensayo y creo lo hace mucho basado ya en otras, pues en otros, vamos a decir, autores. No es el primero que de alguna forma pone como en evidencia que hay algo ahí que en la enseñanza que no termina de funcionar, que no termina de llamar la atención a los alumnos, que hace que les parezcan aburridas, que no tengan sentido justamente. Y en particular, pues yo estoy considerando a Polya, ¿no? Varios de ustedes seguramente ya leyeron el libro de Polya y bueno, creo que también yo en algunas otras reuniones he platicado con ustedes sobre mi interés en la parte de resolución de problemas. Y bueno, Polya, una de las cosas que destaca es que también a veces, muchas veces en la parte de enseñanza dejamos de lado ciertos procesos que son sumamente importantes e interesantes si los presentáramos al estudiante, ¿no? En particular, bueno, dice Polya que las matemáticas en el proceso de ser inventadas nunca se presentan al estudiante y a veces ni siquiera al profesor ni al público en general, ¿no? Entonces, otra vez está como, ahora sí que reafirma o sustenta lo que dice Lojar, ¿no? Finalmente enseñamos las matemáticas como algo ya terminado, como algo que ya se resolvió y que no tiene nada más que dar, digamos, o que proponer al público, ¿no? Eh, entonces, les voy platicando un poquito de para dónde va la plática. Tomando esto que les acabo de decir como motivación y que para mí son eh, partes fundamentales que creo que deberíamos estar trabajando en las aulas con nuestros alumnos o tener al menos como consideración de estos aspectos de qué estoy haciendo yo en el aula como profesor. Pues la idea es que promovamos cierto tipo de actividades que a lo mejor pudieran ayudar al alumno a pasar por esos otros procesos, como explorar, descubrir y crear. Y si eso, por eso la pregunta, si eso es posible o no en matemáticas y en particular en las aulas de matemáticas, ¿no? O sea, ¿hay chance para eso o no? Si sí, ¿cómo podríamos hacerlo? Y si no, pues ¿por qué no podemos hacerlo, no? También podría ser como válido el decir no, no se puede. Em, pero entonces, Paul ya justamente habla del proceso del descubrimiento y él inicia diciendo, un gran descubrimiento resuelve un gran problema, pero en la solución de todo problema hay un cierto descubrimiento. Y no importa si el problema es grande, es complicado, es súper complejo, es avanzado como para que el problema tenga un valor, sino más bien lo importante es tener un problema, ¿no? Así sea chiquito, así sea pequeño, así pareciera sin mucho chiste. La idea es que el problema pueda poner pues digamos, retos al estudiante que lo invite justamente a aventurarse a intentar resolver ese problema, ¿sí? Por los medios que él tenga a su alcance y por supuesto, si hablamos ya en el ámbito educativo, pues apoyado siempre por el profesor. Y que entonces en este proceso de resolver los problemas, pues el alumno pueda vivir, digamos, el encanto que tiene el descubrir algo y el conseguir resolver en este caso el problema, ¿no? Aunque aquí hago como un poco el hincapié, tampoco se trata únicamente de fomentar
lo importante es resolver el problema, sino justamente parte de lo que propone Polya y de lo que quiero ir presentando es, más bien es el camino que nos lleva a resolver el problema es lo realmente importante, digamos. Ujú. Entonces, en este camino, pues viene la pregunta de cómo descubro la solución. ¿Cómo además podría yo inventar o descubrir otras cosas que normalmente ya me las dan por hecho? Porque eso es lo que hacemos en las clases. Por ejemplo, acá en la facultad, la tendencia más fuerte es que llegamos como profesores y ponemos ahí en el pizarrón verde que veíamos al inicio, definición, luego teorema y luego la demostración, ¿no? Y eso he sabido por años, así ha venido siendo. Y no sé si ustedes, algunos de ustedes estudiaron en la facultad, muy probablemente se enfrentaron a ese tipo de enseñanza. Mi experiencia particular así fue. Prácticamente todos mis cursos fue de definición, teorema, demostración. Y hasta donde yo tengo entendido, pues actualmente la mayoría de los cursos siguen siendo así. Entonces estamos dejando de lado y creo perdiendo muchas oportunidades como profesores dentro de la enseñanza, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a entender o qué estoy yo entendiendo por hacer matemáticas? Eh, Siguiendo a Lohar, diría yo que es el arte de de la explicación, ¿no? Y Lohar dice, bueno, si privas a los alumnos de tener la oportunidad de participar en esta actividad, y esa actividad es proponer problemas, hacer sus propias conjeturas y descubrimientos, de equivocarse, de incluso frustrarse en ciertos momentos, de poder tener esos momentos de inspiración o de eureka, de luz, y que puedan ellos improvisar también sus explicaciones y demostraciones, pues lo estamos privando de lo que realmente sería hacer matemáticas, ¿no? Creo que un poco mi intención hasta este momento es que todos en algún momento vayamos reflexionando sobre qué entendemos nosotros sobre el hacer matemáticas. Ujú. ¿Para qué hacer matemáticas y qué estamos transmitiéndole a nuestros alumnos que son las matemáticas? Como bien dice Lohar, no se trata de renegar de la parte de los hechos y las fórmulas en las clases o los mismos procedimientos, sino más bien de que incorporemos otro tipo de actividades que realmente lleven al alumno a desarrollar pues estos procesos que les mencionaba, ¿no? Entonces, con esto en mente, lo que yo quiero ir discutiendo es una propuesta que yo he ido trabajando con mis estudiantes. Creo que, bueno, en algún momento con ustedes he platicado, estoy realizando una investigación. Entonces, un poco basado en estas ideas es que yo he ido trabajando con alumnos de primer año de la carrera de matemáticas, en realidad es con los alumnos del primer semestre. Em, y con la intención justamente de invitar a los alumnos a que vivan, digamos, estas experiencias y que a partir de ahí ellos puedan tener como un panorama, creo yo, un poco diferente de lo que son las matemáticas, en lugar de que se enfrenten a todo el trauma que a veces puede ser llegar a la facultad, em, en donde, pues sí, o sea, venimos como con una cierta formación de bachillerato, llegamos a la facultad de ciencias y más a la carrera de matemáticas y no entendemos ni jota de lo que nos están diciendo, ¿no? Sobre todo cuando el contenido nos lo presentan justamente definición, teorema, demostración. Ya está todo terminado, ya está todo resuelto y el profesor es el que nos dice cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces, pues la propuesta que tengo va más ligada hacia la parte de resolución de problemas y considerando mucho lo que en algún momento también Halmos expresa, de que la mejor forma de aprender es hacer y la peor forma de enseñar es hablar, ¿no? Entonces, tratando de, esta es como un poco a lo mejor la autocrítica o autoevaluación que yo voy haciendo también de mi práctica, tratar de salirme de esa caja en donde yo soy la que lo sabe y yo soy la que lo explica y yo soy la que le digo al alumno qué tiene que hacer y cómo tiene que ser el resultado, pues más bien la idea es que ellos sean los que vayan haciendo
y a partir de ese hacer ellos puedan ir aprendiendo el contenido, ¿no? Entonces, bueno, seguramente ustedes están familiarizados con la parte de Polya, de resolución de problemas. Y bueno, sabemos que Polya lo que establece son 4 fases para resolver un problema. La primera, que es comprensión del problema. La segunda, elaboración de un plan. La tercera, ejecución del plan. Y la cuarta es la visión retrospectiva. A mí me gusta mucho poner como aquí los pasos que pone Polya y siempre como tomarlos de referencia, ponerlos ahí, porque a pesar de que uno dice, no, pues, o sea, es que es claro, ya me estás diciendo lo mismo que todos sabemos, ¿no? Sobre cómo se debe resolver un problema. Pues sí, pareciera ser que es lo mismo que ya todos sabemos, pero resulta ser que pareciera ser que no lo practicamos, ¿no? O sea, me sé la parte teórica, pero no lo pongo en práctica porque, repito aquí, mi experiencia me ha llevado a decir, no, los alumnos muchas veces, la mayoría de las veces, no logran resolver un problema porque ni siquiera lograron comprender el problema. Eh, Seguramente también se han enfrentado a que hay veces en que los alumnos ni siquiera lo comprenden por la parte de comprensión lectora, ¿no? Ya no es por matemáticas, sino la comprensión de la lectura no la han desarrollado, entonces tenemos problemas por ahí. Pero además en matemáticas, pues a veces no entiendo ni siquiera el problema, pero yo ya me lancé a resolverlo como el profesor dijo que se tenía que resolver, ¿no? Entonces, creo que sí es importante siempre tener, sobre todo ese punto, como muy presente para, para, un, para, para uno, ¿no? De manera personal y luego para llevarlo a cabo con los estudiantes. Bueno, entonces la propuesta, esto tiene que ver con la investigación que estoy realizando y un poco la idea siguiendo el camino que propone Polya y su metodología, considerando además otras investigaciones, pues la idea es que primero planteemos un problema, luego llevemos al alumno a que lo represente, a que lo explore. Y en este sentido, esta partecita de representación y exploración, pues tiene que ver con este primer verbo que lleva el título, ¿no? Explorar. ¿Qué querría decir explorar en las actividades o de la manera en que lo estoy proponiendo? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Luego, cuando le pido al alumno que formule una conjetura, vamos, digamos, transitando hacia este proceso de descubrir. En esta parte de representar y explorar, entonces él descubre algo y entonces puede formular una conjetura donde, guiado un poco por el profesor, por algunos cuestionamientos que le hace, por la misma discusión con sus compañeros, logra entonces crear voy a decir ahorita una proposición, una afirmación y además que pueda crear él los argumentos o explicaciones que que le den validez a su conjetura o que lo lleven a decir, pues no, la conjetura que tenía inicialmente no era cierta, ¿no? Entonces, este es uno de los problemas que he trabajado con los estudiantes. Entonces, lo primero que me gustaría, les voy a ir presentando el problema, un poco el trabajo que van haciendo los alumnos, la discusión que con ellos se va dando. Y también, pues, si en algún momento alguno de ustedes quiere participar sobre el problema o lo que se les ocurra, pues adelante, está el micrófono ahí abierto, para que esto no sea como tan plano y que sea solo escucharme todo el tiempo. Em, bueno, el problema está escrito de la siguiente manera. Dice, en un cuadrilátero convexo ABCD, con BC paralelo a AD, se traza el segmento EF, donde E y F son puntos medios de AB y de CD, respectivamente. Luego se consideran los segmentos BG, GH, HI e IC, con G e I puntos en los segmentos AD y H, I en AD y H en BC. Y se consideran las regiones sombreadas como se muestra en la figura. La pregunta es si es posible establecer una relación entre el área sombreada y el área no sombreada de la figura. Y en caso de que sí, pues ¿cuál sería esa relación? ¿No? Se le pide al alumno que establezca una conjetura y que argumente su veracidad. Bueno, voy a ir haciendo algunas acotaciones a lo largo de la exposición.
Déjenme, quito esto. Esto. Si bien les decía yo, bueno, este problema yo lo he puesto con alumnos de, ay, espérenme, no sé qué hice, ahí está, con alumnos de la facultad del primer semestre. Lo he puesto en la materia que acá se llama geometría moderna. Quise traer este problema porque creo que es un problema que en realidad lo podrían resolver los chicos de bachillerato y que a ustedes les podría servir como un recurso en la materia donde sí ven geometría, ¿no? Ok, ok. Entonces, bueno, primero que nada, voy a preguntarme ahorita cuál es o cómo es el planteamiento del problema. Y esta pregunta no es algo que se le pregunte al alumno, sino esta es una pregunta que estoy haciendo más como hacia ustedes, profesores, a mí, profesora, diseñando la actividad, por ejemplo. ¿Qué pueden observar ustedes del planteamiento del problema? Si alguien quiere comentar. ¿A qué se refiere con la pregunta de qué queremos pensar con el planteamiento del problema, maestra? ¿En qué Sí, o sea, sentido? ¿cómo es el planteamiento? ¿Qué tipo de preguntas se está presentando? No estoy preguntando todavía ni por la respuesta ni nada, ¿eh? Sino cómo se está presentando el enunciado. O sea, ¿qué Como impresión? propuesta de encontrar una solución a un problema, ¿no? Ajá, ¿qué O sea, tipo de problema? es que no entiendo el sentido de su pregunta, la verdad. Ajá, no, pero está bien, profesor Moisés, no te preocupes. O sea, cuando dices encontrar una solución, pero ¿qué tipo de solución estoy buscando? Una razón, ¿no? Una razón. ¿Y qué sería una razón? Por ahí yo también diría, es que no dice que sea una razón, dice que Ajá, se establece una relación. Y ajá. por ahí creo que es parte del conflicto que habría que establecer con los chicos para saber si conocen a qué nos referimos con establecer una relación. Ajá, exacto. Sí, sí, efectivamente. Por eso le preguntaba al profesor Moisés, o sea, ¿qué es una razón? El problema efectivamente no dice para nada una razón. Eh, Bien dice el profesor Hugo, habla de una relación. Y entonces creo que uno de los primeros conflictos que puede tener el alumno es justamente entender la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir eso de una relación? Y esa pregunta está establecida, digamos, en el problema de esa manera, con toda la intención de causar ese conflicto en el alumno, ¿sí? Por eso les decía, ahorita esta pregunta de cómo es el planteamiento del problema, no es para solucionar el problema, sino cuando bueno, en este caso yo diseñé la actividad, ¿va? O sea, lo estoy haciendo con toda intención de causarle ahí un conflicto al alumno, de meternos a discutir qué me está pidiendo el problema. Porque lo que estoy buscando es que mis planteamientos, pues no sean planteamientos cerrados, sino que sean abiertos y que en términos un poco de polla, hablaríamos de problemas que son no rutinarios. ¿Sale? Sí, profesor Guillermo, levantó la manita. Sí, yo creo que es más bien el hecho de la conjetura, ¿no? Tú que haga una conjetura sobre lo que sucede ahí y puede ser varias conjeturas, entonces lo estás abriendo en ese sentido. Exactamente, ¿no? O sea, por eso es un problema parece que no, pero es como súper abierto porque al alumno le va a dejar decidir como, pues, ¿para dónde me quiero ir con este problema, no? Pero efectivamente lo primero que tiene que pasar es que necesito entender qué me está pidiendo el problema. Y como dijo Hugo, pues a lo mejor el alumno dice, no entiendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de que establezca una relación? Y entonces, ¿cómo invito ahí al alumno a que le entremos al problema si me dice, no, no sé qué estás diciendo? Bueno, a lo mejor lo primero que yo le diría es qué tipo de información te está proporcionando el problema, ¿no? Em, Otra vez en términos un poco como de diseñadora o profesora, diría, pues te voy a proporcionar las condiciones de la construcción, ¿ok? El alumno tendrá que ir dándose cuenta justamente de qué es lo que me dice el problema, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? Porque además este problema en particular sí les está poniendo una imagen. Hay otras propuestas de problemas que tengo en donde en realidad nunca pongo una imagen, porque también estamos, creo, mucho en geometría, como casados con la idea de que
siempre tiene que haber una imagen, ¿no? Que se le tiene que poner en el planteamiento del problema. Y entonces lo que hago en otros problemas es que en realidad no pongo la imagen, se pone, digamos, el enunciado y los alumnos tendrán que ver, pues, cómo resuelven el problema, ¿no? Pero otra vez, en términos del diseño, esta imagen tiene toda una intención, ¿ok? Y ahorita vamos a ir viendo. Entonces, bueno, me proporciona, o la idea es proporcionarle a los alumnos las condiciones de la construcción. ¿Qué conceptos son conocidos por parte de los estudiantes y cuáles son los desconocidos? Otra vez esto es como profesora, o sea, ¿qué es lo que yo sé que probablemente ya sepan? Y lo estoy poniendo como probablemente o posiblemente porque dado nuestro programa de estudios, yo sé que ya se revisaron tales conceptos o tales resultados, pero también dada mi experiencia, yo sé que probablemente hay ciertos conceptos que, aunque se revisaron, no los van a conocer, o que en realidad no se han revisado y que justamente lo que voy a buscar es que se revisen a partir del problema, ¿sí? Las preguntas que están abajito, esas son las preguntas que podría hacerse el alumno. ¿Qué conceptos conozco a partir del enunciado y qué conceptos de los que están en ese enunciado desconozco? Entonces, bueno, una de las respuestas que podrían haber por ahí es, pues me dice que hay cuadriláteros, me dice que hay segmentos, me habla de áreas, me habla de puntos medios, me menciona por ahí paralelas. Entonces, a lo mejor son, si pienso como alumno, pues son términos que recuerdo que los he estudiado en algún momento, y que por ahí podría obtener información, ¿no? Bueno. Y entonces ahora sí viene mi pregunta de, bueno, y entonces, ¿cuál es el objetivo del problema? ¿No? Como dijo el profesor Luis, me parece. Sí, bueno, para nosotros sería, pues, quiero obtener una conjetura. En términos de lo que dice el enunciado, pues establecer una relación entre ciertas áreas, ¿no? Entienda o no qué es eso de la relación entre áreas, pero voy a decir que ese es mi objetivo, ¿sale? Como alumno, establecer una relación entre ciertas áreas. ¿Qué sigue aquí, digamos? Si ya más o menos hicimos como esta discusión con los alumnos, aún sabiendo que probablemente todavía no entiendan bien el problema, pues entonces la idea es, bueno, vamos a explorar, ¿no? Si me está dando como ciertas condiciones de la construcción, pues exploremos esas condiciones. Es más, exploremos la imagen que nos está proporcionando. Entonces, una de las preguntas que invito o que le hago al alumno es, ¿cómo podría representar esas condiciones que me está dando el problema? Y en este momento es en donde para mí es importante que los alumnos, o bueno, es importante y creo que un poco es la invitación, tenemos más herramientas más allá del lápiz y el papel para explorar un problema, ¿no? Entonces, la invitación es, vamos a usar GeoGebra. Entonces, bueno, ahorita voy a abrir el GeoGebra y ahorita me regreso a las otras dos preguntas que están ahí en pantalla. Déjenme hacer esto más grandecito. Y ahí se ve, ¿verdad? Sí, se ve bien. Sí se ve. Ok, va, gracias, Clara. Ok, bueno, ahí en chiquito puse la imagen del problema para que no lo perdamos de vista. Si alguien no lo ve, me dice y lo hago más grandecito. Aquí voy a empezar entonces a discutir un poco con ustedes lo que hace la mayoría de los alumnos y si les decía, si ustedes tienen algún tipo de propuesta, pues bienvenida, ¿no? Voy a iniciar pensando que los alumnos medio manejan el GeoGebra. Digo, si les soy honesta, cuando yo inicio el curso, la mayoría de mis alumnos no manejan GeoGebra o saben que existe GeoGebra, saben que pueden trazar puntos, saben que pueden dibujar, pero en realidad pareciera ser que no han experimentado mucho al usar GeoGebra, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo del curso nos vamos metiendo con el uso de GeoGebra y van aprendiendo un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, muchos de ellos lo que hacen es empiezan con la hoja así cuadriculada, como se ve en pantalla, y dicen, bueno, pues entonces me está diciendo que tengo que construir esta figura que dice A, B, C y D. Entonces voy a poner por aquí el A, por ejemplo, luego B, luego C y luego D, ¿no? Y luego dicen, bueno, entonces también tengo que trazar los segmentos. Entonces, pues voy a hacer el de A y B,
el de B y C. Ahorita estoy haciendo esto asumiendo que efectivamente los alumnos ya saben dónde están esos comandos, ¿no? Y luego empiezan en la parte de los puntos medios. Entonces, la mayoría de ellos a alturas del curso ya saben al menos cómo trazar el punto medio con el comando que dice medio o centro. Y entonces, pues simplemente ya trazan ellos el punto. Hay veces en que aquí o sea, en las clases me meto a discutir con ellos ok, usaste el comando, pero ¿cómo lo construyes? ¿No? O sea, sin usar ese comando, ¿cómo construirías ese punto? Les digo a veces porque este es un problema que no es el primer problema que les pongo en el curso. En realidad ya hubo varios problemas previos. En uno de ellos trabajamos cómo construir el punto medio. Entonces ya más es como para recordar cómo lo construimos y si no hay como mayor problema, pues nos seguimos, ¿va? Entonces, bueno, construyen el punto medio y construyen el segmento F, que me está diciendo acá arriba, donde dice se traza el segmento F. Y luego ya la cosa es construir los segmentos BG, GH, HI e IC, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, yo sé que el punto G está en AD, voy a poner aquí, el punto H está, vamos a decir, como por aquí, y el punto I anda acá, ¿no? Y pues ya los colocan y después trazan sus segmentos otra vez. Dicen, bueno, trazo BG, GH, HI e IC. Ok, y aquí puede pasar como varias cosas, ¿no? Hay alumnos que ponen así los puntos, como lo acabo de hacer yo, así como diciendo como por aquí, por acá, y lo ponen. Hay alumnos que sí me dicen, oiga, pero ¿dónde está G? ¿No? O sea, G lo tengo que poner exactamente donde está en la figura, H igual exactamente donde está en la figura, entonces no sé dónde ponerlos, ¿no? Y entonces entramos un poco en la discusión de qué me dice el problema. El problema me dice que G tiene que estar a una cierta distancia de A o I a una cierta distancia de A, etcétera. Pues no. Entonces, un poco la idea aquí es irlos llevando a entender justamente el problema, a que ellos se vayan dando cuenta de cuáles son las condiciones que sí están en el problema, cuáles son condiciones que a veces nosotros como que le metemos, pero que no son parte de nuestro problema y que a lo mejor, voy a decir ahorita, nos limitarían un poco, ¿no? He de decirles que este enunciado que estoy presentando ahorita, lo puse ya, digamos, como en una segunda vuelta de la investigación. En la primera vuelta que hice la investigación, esta imagen sí tenía la cuadrícula detrás. Y lo que muchos alumnos hacían era justamente que ellos veían aquí como que son 3 cuadritos y más o menos le calculaban y la ponían ahí, ¿no? El punto G. Y así, iban como tratando de que se viera exactamente igual con los cuadritos, ¿sale? Entonces, bueno, en esta segunda ronda ya dije, voy a quitar los cuadritos para ver por dónde se va entonces la discusión al no tener esa cuadrícula. Bueno, entonces ya ellos ponen los puntos. Una vez que hacen eso, varios de ellos ya dicen, que voy a trazar los polígonos y recuerdo que existe el comando de polígono. Y ahora déjenme ver si yo lo encuentro. Aquí está. Y entonces empiezan a trazar los triangulitos, digamos, que están aquí coloreados, ¿no? Eso que estoy haciendo más o menos es lo que ellos hacen, ¿eh? Ok. ¿Mm? Bueno, y entonces aquí ya entramos en justamente en el proceso de estar explorando ya con nuestra construcción, porque como vieron ahorita, si los alumnos seleccionan uno de los puntos, lo pueden mover, ¿no? Y entonces aquí viene un poco la discusión, ¿dónde está G? ¿Me importa que esté en algún lado exactamente? Bueno, lo voy a dejar ahorita aquí. Y como ellos ven que está detrás de todo esto el concepto de área, pues también en GeoGebra rápidamente pueden calcular el área
de los triangulitos, aquí tengo el comando, y dicen, bueno, este mide tanto, este mide esto, este mide esto, este mide este y este mide este, ¿no? Entonces ya, tengo las áreas de cada una de estos triangulitos que observo que están aquí en la imagen. Y hay unos que dicen, bueno, pues podría comparar, ¿no? El área porque la pregunta que me hacen es si puedo establecer una relación entre el área sombreada y el área no sombreada. Entonces, voy a decir ahorita curioso, porque lo primero que a los alumnos se les ocurre es, voy a calcular el área de mi figura ABCD, ¿no? De mi, si lo intentan hacer con el comando de área, déjenme lo voy a hacer. Por acá, por ejemplo, en esta zona blanca, pues no me sale nada, porque resulta ser que no han construido realmente ese polígono, ¿no? Tengo los segmentos, pero no tengo el polígono. Entonces, lo que hacemos después, o bueno, ellos hacen, es construir su polígono. Voy a poner así. Por ahí. Y déjenme ver más. A ver si me va a dejar esto. Ahí, sí, ahí está. Para que no se vea igualito, ¿no? Ahí está. Ok. ¿Sale? Y entonces a ese sí ya los alumnos le calculan el área del polígono y entonces ya hacen ahí una comparación, ¿no? Ellos, la mayoría de ellos lo que hace es como empezar a sumar las áreas de los triangulitos y entonces la comparan con esta y como que ya empiezan a darse cuenta, y por eso es la parte de descubrir de que algo por ahí está pasando. Déjenme, voy a pasar ahorita a la diapositiva. Sí las están viendo, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ok. Entonces, íbamos en la parte, bueno, voy a empezar como a descubrir justamente, qué está pasando, ¿no? Entonces yo tenía la pregunta esta de cómo puedo representar las condiciones del problema. Ya hice la representación. Y una pregunta que también podría hacerse el alumno es qué conceptos requiero investigar para comprender o representar mi problema. Esto tiene que ver con lo que estábamos discutiendo acá de, bueno, a lo mejor, ¿qué es un punto medio? Si es que alguno no se acuerda, cómo construyó el punto medio. Darse cuenta de que para calcular el área de esta figurita ABCD, pues tuve que haber definido el polígono. em, de que a lo mejor tengo aquí ciertos triángulos y eso sí los puedo ir calculando sus áreas, etcétera, ¿no? ¿Y qué características cumplen los objetos dados en el problema? Hasta aquí, bueno, yo no sé si alguien tenga algún comentario de lo que estoy haciendo. No, estamos bien, sale. Bueno, pues déjenme decirles que yo sí es una de las cosas que, gracias Hugo, que empiezo pues a discutir con los alumnos, ¿no? A ver, esta es tu construcción. Vamos a suponer que esto es lo que hizo un alumno. ¿Qué pasa si seleccionas tu punto A y tratas de arrastrarlo? ¿Se puede o no se puede? Ah, no, pues que sí. Oye, pero tú querías un rectángulo, ¿no? Porque los alumnos dicen, pues quiero construir un rectángulo, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está pasando con tu construcción? ¿Si es un rectángulo o no es un rectángulo? No, pues no, se deforma el rectángulo. Ok, si mueves los otros puntos, también deja de ser un rectángulo, ¿no? Ok, entonces como que esto ya no está cumpliendo con las características o las propiedades que tú querías. Repito, los alumnos dicen lo que quiero es construir, normalmente dicen un rectángulo, ¿no? Entonces, aquí podríamos entrar en la discusión de qué características son las que debe tener una figura para ser considerada un rectángulo. Y podemos entonces profundizar ahora en el concepto de rectángulo a manera de que ellos puedan interiorizar realmente el concepto. Y lo voy manejando así porque, les digo, yo estoy trabajando con alumnos de licenciatura, ¿no? De primer semestre. Y lo que me pasa muchas veces es que a veces ni siquiera tienen claro qué es un cuadrado. Podría ser sorprendente, o sea, creo que es bastante sorprendente porque uno dice, pues ya llegaron a la universidad
¿Cómo es que no saben qué es un cuadrado? ¿Cómo que no saben qué es un rectángulo? Pues sí, efectivamente, no tienen claras esas características y eso los va a llevar posteriormente a que tengan por ahí, pues que no puedan resolver el problema, ¿no? Porque no conozco bien el concepto. Entonces ahí nos metemos justo a investigar y que ellos busquen en internet, que ahora sí que usen el chat GPT y le pregunten ahí si quieren qué es un rectángulo, qué es un cuadrado. Em, Más aún, yo esperaría que ustedes hasta ahorita, por eso les decía yo que si no, no tenían preguntas. Eh, pero los alumnos están dibujando rectángulos, ¿sale? El problema en sí no dice que es un rectángulo, habla de un cuadrilátero. Y entonces ahí también nos podemos meter a ver qué es un cuadrilátero, qué es un rectángulo, por qué están dibujando un rectángulo. Y les decía yo que el enunciado está de esta manera, con la imagen de esta manera, con toda la intención de que efectivamente los alumnos tengan, digamos, como ah, un apoyo, que es la imagen, en el caso de la imagen es un apoyo para ver cómo están formadas las áreas sombreadas, pero la imagen también puede ser un obstáculo, porque los lleva a pensar directamente en un rectángulo. Tengo que construir un rectángulo y se olvidan de lo que me dice realmente el enunciado, ¿no? El enunciado me está pidiendo un cuadrilátero y no me pide un cuadrilátero cualquiera, además me pide un cuadrilátero que es convexo. Entonces tendrían que investigar qué quiere decir esto de un cuadrilátero y qué quiere decir eso de un cuadrilátero convexo. Cuando ellos se dan cuenta de que efectivamente, pues si muevo A o si muevo C, esta figura, esa figura sí está cumpliendo con ser un cuadrilátero y además también cumple con ser un cuadrilátero convexo y podría moverla acá y sigue cumpliendo, ¿no? Entonces ya no necesito que forzosamente sea un rectángulo. Entonces vamos a ir aclarando como ciertos conceptos. Ok, ya tenemos, digamos, estas ideas claras. Pero ahora quiero resolver entonces el problema y quiero encontrar la relación. Probablemente entonces sí es mejor o más conveniente utilizar un rectángulo primero, ¿no? Entonces estoy usando esto de la heurística de simplificar mi problema. En vez de pensar primero en un cuadrilátero cualquiera, pues mejor lo pienso primero en términos de un rectángulo, ¿sale? Y lo vamos explorando. Los alumnos, lo que les decía, lo que hacen es sumar las áreas sombreadas y compararla con el área del rectángulo. Y luego hay alumnos que dicen, ah, sí, pero este es el área del rectángulo y lo que me están pidiendo es la relación entre el área sombreada y la no sombreada. Sí, ¿alguien habló? Mm, Ay, perdón, profesora María, es que no la escuché. No la entendí, más bien. No sé si quería comentar algo. No, creo que no. Ok, bueno, entonces van ellos haciendo este como proceso de explorar y descubrir. Y eso entonces ya nos lleva a que puedan ellos ahora sí proporcionar su conjetura, ¿no? Me voy a ir por acá. Tengo aquí la imagen. Digamos, más o menos esto es un poco lo que les estaba diciendo que ellos hacen. Ya les voy haciendo preguntas en el sentido de, bueno, ¿qué información sí pueden obtener por medio de la representación? Pues las áreas de las regiones sombreadas, las áreas de las regiones no sombreadas, las áreas o el área del rectángulo. ¿Y qué otra información ellos pueden obtener por medio de su representación? Ellos ahí se dan cuenta de que el segmento EF resulta ser paralelo al segmento BC y al segmento AD, ¿no? Sí, profesor Moisés. Maestra, perdón que le interrumpa. Es que hace rato que nos estaba comentando de la libertad o de lo abierto del problema, hizo otros dibujos, pero de acuerdo al enunciado, como que sí hay restricciones que no le permitirían hacer tanta libertad en el dibujo, ¿no? Porque dice que, no lo alcanzo a ver allí en lo que tiene usted, pero dice que el segmento BC es paralelo a la D, y así Ujú. como lo había movido hace rato, ya no se cumple esa condición, ¿no? Ajá, así, ¿verdad? Ahí ya no se cumple. Ya no se cumple. Exactamente. Esa es la idea, profesor, que ellos se vayan dando cuenta de que o sea, si es un cuadrilátero, si es un cuadrilátero convexo, pero no está cumpliendo con la condición de que debe tener dos lados, en particular AD y BC,
que sean paralelos, ¿no? Pero entonces sí podría haberlo movido así, No, por eso sí, ejemplo, pero la que nos ¿no? había planteado primero, ¿no? Sí, sí, no está bien, pero justo esa es la idea, profe. Así como ahorita usted me está diciendo, oiga, pero como que nos está faltando eso, esa es justamente la idea. Que los mismos alumnos digan, nos está faltando una condición, ¿no? Sí, entonces, ¿qué tengo que cambiarle, Sí. ¿no? De mi representación, ¿qué tengo que modificar para que sí cumpla también esa condición? ¿Sí? No, sí estoy de acuerdo. Ahorita ya puso un ejemplo de que hay cierta libertad, pero no tanta Ujú. como al principio nos comentaba, ¿no? Exacto, sí, 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 o sea, hay que ir buscando que sí cumpla con mis condiciones, ¿no? Ahora, lo que les voy diciendo ahorita es un poquito el proceso que algunos alumnos van siguiendo, porque no todos siguen el mismo proceso. O sea, hay alumnos que muy, voy a decirlo como sencillo, logran caer justo en esta cuenta que está dando el profesor Moisés y decir, ah, bueno, entonces no necesariamente tiene que ser un rectángulo, pero sí podría considerar una figura de este estilo, ¿no? Siempre y cuando A, D y B, C sean paralelas. Y entonces ahí otra vez nos podríamos meter, ¿y cómo haces para que esas dos sean paralelas? Ujú. Y por eso, y les decía, bueno, en esta representación ellos se van dando cuenta de que EF también es paralelo a BC y a D que eran paralelos, ¿sí? Y estoy diciendo se dan cuenta a partir de lo que están viendo, ¿eh? O sea, ellos hacen esto y dicen, ah, como que sí, ¿no? Como que parece que esta siempre es paralela. Ah, pues sí, parece. Y a veces lo que aquí entramos un poquito como, ¿y cómo compruebas que eso es paralelo? ¿No? Porque parece, se ve, pero ¿cómo lo compruebas? Y alguna respuesta que ellos podrían dar es, a ver, yo sé que existe el comando de paralela, entonces voy a trazar la paralela que pasa por E y que sea paralela a BC, por ejemplo. Ah, si pasa por F, entonces sí es paralela, ¿no? Si no pasa por F, pues entonces como que no, ¿sale? Y otra vez entonces les estamos dando esa libertad de que ellos vayan generando sus propios explicaciones. Y entonces es donde caemos en esta parte del crear, ¿sí? Ojo que yo no estoy buscando en ninguno de estos momentos que ellos sean formales, que ellos sean rigurosos, que sean matemáticos en la vida y que estén ya andando como matemáticos, ¿no? Sino más bien es eso, que ellos tengan chance de empezar a explicar qué está pasando en esta representación que ellos hicieron. ¿Sale? De hecho, si nos damos cuenta, justo por la forma en que yo estoy, en que hice la construcción, esta recta AD, que parece paralela, en realidad no lo es, ¿no? Ahí la puse así como medio chuequecita. Entonces, les decía, cómo con los alumnos me meto a la discusión de cómo le hago para construir dos rectas que sí sean paralelas, o cómo modifico mi construcción de manera que sí se cumplan esas condiciones. ¿Va? Ok. Em, bueno, entonces si ya los alumnos empezaron a darse cuenta de ciertas cosas, cuando ellos hacen la comparación de las áreas, efectivamente ya llegan a hacer una conjetura. Y por ejemplo, esta que estoy poniendo es la que dio un equipo de alumnos y dicen en un rectángulo ABCD con puntos medios E y F de los lados A, B y CD, puntos GI sobre AD y el punto H sobre BC respectivamente, el área de la región sombreada, como se muestra en la imagen, es una tercera parte de la región no sombreada. Esa es la conjetura que ellos hacen, ¿sí? Ellos eso lo ven aquí mismo en GeoGebra. De hecho, parte de lo que trabajamos en la clase es la vista algebraica y también les digo a veces, bueno, pues sumen, ¿no? Tenemos estas áreas, entonces las pueden sumar para tener aquí mismo la suma de las áreas y poder compararlas, ¿no? Entonces eso es lo que hacen. Ahorita no lo voy a hacer para no perderle como más tiempo, pero yo creo que me van siguiendo en eso. Em, entonces, bueno, ellos llegan a este resultado, ¿sí? Eso a partir justamente de las preguntas como qué relación entonces puedo formular a partir de los patrones que estoy observando o de la construcción que estoy observando, cómo puedo explicar ese resultado que estoy obteniendo y qué pasa si modifico alguna de las condiciones de ese problema, ¿no? Va a modificarse mi conjetura y eso tiene que ver con lo que estaba diciendo ahorita justamente el profesor Moisés. Si ellos empezaron considerando un rectángulo,
y ya llegaron a su conjetura, eso sigue siendo válido cuando ya no es un rectángulo, o sea, es un cuadrilátero convexo donde BC y AD son paralelos, ¿se sigue cumpliendo o no? Y ellos ahí se empiezan, la idea es que ellos vayan moviendo justamente sus puntos y se den cuenta de que sí, va a seguir siendo válido siempre y cuando tengamos las condiciones correctas, ¿no? Y otra pregunta que muchos de los alumnos se hacen es, ¿qué pasa con estos puntos G, H, I? Les decía, bueno, aquí como que traté de ponerlos como se ve en la imagen, pero ¿qué pasa si muevo G? ¿Qué pasa si muevo I? ¿No? ¿O qué pasa si muevo H? Y entonces se dan cuenta de que la conjetura sigue siendo cierta. Y la intención entonces en este problema es que ellos aquí vayan como introduciéndose a esta noción de que algo sea invariante, ¿no? En nuestro caso es que el área es invariante, la razón, como dijo el profesor Moisés, va a ser invariante, eh, pero al menos ellos, digamos, se están dando cuenta de que algo ahí está sucediendo. Otra vez, ¿cómo explicamos que esa relación se da sin importar en dónde ponga G, en dónde ponga H, en dónde ponga I? Incluso hay alumnos que dicen, bueno, ¿y qué pasa si pongo más puntos, no? ¿Se sigue cumpliendo o no se sigue cumpliendo? ¿Sí? Y hay quienes, que yo creo que también eso es algo como muy interesante, cuando los alumnos dicen, oiga, ¿y si hago G hasta acá? ¿Qué pasa ahí? ¿Se sigue cumpliendo o no se cumple? Ujú. Y entonces ellos ahí entramos justamente en ver entonces cuáles eran mis condiciones iniciales, cuáles son las condiciones y voy a meterle una condición adicional. ¿Qué quiero decir con eso? Pues este ejemplo, ¿no? Aquí los alumnos en realidad no están pensando en un cuadrilátero convexo, sino están pensando en un rectángulo. Pero la idea no es decirle, no, está mal tu conjetura porque era un cuadrilátero y tú estás poniendo un rectángulo. No, o sea, la idea es, sale, eso es lo que tú descubriste, ¿cómo validas eso? ¿Sale? Y después de eso, a lo mejor entonces los llevamos a, pues ahora generaliza ese resultado, ¿no? Ya no es un rectángulo, ya es un cuadrilátero. Y donde estás metiendo la condición de que G e I, o sea, las áreas no se traslapen, ¿sale? Entonces ellos van creando justamente el enunciado que ellos van a querer demostrar. Para después entonces voy a crear una explicación. Y lo que tienen aquí en pantalla es, voy a decir como un poquito el proceso, no necesariamente es de un solo equipo, les decía, son varios equipos los que están trabajando, pero lo que hace, por ejemplo, algunos alumnos es pues seguir explorando en GeoGebra y empezar a medir ángulos y se dan cuenta de que hay ángulos por ahí que son iguales, em, lo cual lo aprovechamos, digamos, en términos de que ellos rescaten los conocimientos que, yo insisto, teóricamente dado el plan de estudios, deberían tener, ¿no? O sea, si tienes paralelas y una transversal que corta las paralelas, pues entonces los ángulos que se forman del mismo lado de la recta van a medir lo mismo, pero entonces ellos ya empiezan a ver la utilidad de esos resultados. Ya no son cosas que se tenían que haber aprendido nomás porque sí, porque me dijeron, sino está sucediendo, digamos, en este momento de experimentar algo, ¿no? Sí, profe Rogelio. Una pregunta, maestra. ¿Este problema usted lo ha planteado a nivel licenciatura y a nivel bachillerato? Lo trabajé, sí, con alumnos de licenciatura en el curso de geometría. Lo trabajé, sí, con alumnos de bachillerato. Con los de bachillerato los trabajé en una primera ronda. Fue un curso que la verdad es que ustedes, profes de bachillerato, son súper buena onda y amables conmigo también, que me dieron chance de organizar este curso. Fue extraescolar y se convocó a los alumnos que quisieran participar. Entonces ahí participaron varios alumnos de distintos grupos, de distintos SHs y se generó el grupito y con ellos fui poniendo el problema. Ajá. Ajá. Sí puedo en ese sentido decir como, sí hay diferencias entre cuando lo trabajé con alumnos de bachillerato y cuando lo trabajé con alumnos de licenciatura. Trabajé este y otros dos, me parece, si no mal recuerdo. Sí se nota como cierta diferencia, sobre todo hay que ver qué grado de bachillerato, ¿no? Si son alumnos de último año de bachillerato, como que
¿cómo decirlo? No voy a decir que le saben más, porque creo que no. Incluso hubo veces que alumnos de niveles más básicos tenían más apertura justamente a hacer la exploración, a equivocarse, a estar haciendo pruebas, ¿no? Mientras que a veces los del último semestre estaban ya como más encasillados a lo mejor en que pues tengo que hacerlo bien y tengo que hacerlo de esta manera o esperar a que me digan cómo se hace, a diferencia de los de niveles más chiquitos. Entonces, en ese sentido es donde yo veo que creo es sí es, o sea, creo que es súper valioso, pues, que no nos cerremos nosotros a dejar que los alumnos exploren, a que ellos estén haciendo ahí como pruebas y que traten de dar una explicación que en estos momentos es meramente empírica, si queremos llamarla así, es apoyada completamente de la herramienta, pero que les está permitiendo a ellos darse cuenta y generar ellos sus propios argumentos, ¿no? Y eso creo que es algo muy valioso en bachillerato. No sé, profe Rogelio, si contesto la pregunta. Sí, es que se me hace muy interesante el problema, por ejemplo, a nivel bachillerato, para ver qué es lo que los alumnos realmente hacen con tal de dar una respuesta a la pregunta inicial. Entonces Ujú. estaba pensando si se le presentó algún caso de alumnos que no solamente calcularan con GeoGebra las áreas de los triángulos, sino también las áreas de los cuadriláteros que están en el interior e hicieran ahí la comparación y luego al mover sus vértices de la figura ABCD, observar si se mantenía esa relación o no. Sí, y efectivamente sí lo hacen, ¿eh? Lo que le digo es, o sea, no es un proceso único. Hay alumnos que, por eso lo hice de esta manera, lo primero que hacen es esto que yo acabo de hacer. O sea, es medir las áreas de los triángulos y comparar con el área del rectángulo, ¿no? A lo mejor sí consideran el cuadrilátero, pero comparan con el área del cuadrilátero, no con los cuadriláteros que se forman ahí adentro. Y entonces su conjetura va en términos del área de sombreada con el área total del rectángulo. Hay otros que efectivamente hacen lo que usted menciona, se van marcando también los polígonos de los cuadriláteros y comparan entonces sí las áreas de los triángulos con la de los cuadriláteros, ¿no? Son procesos distintos. De cualquier manera, o sea, la idea aquí es, a ninguno se les dice tú estás bien, tú estás mal, más bien pues van bien, ¿no? O sea, los dos van bien porque ya establecieron su conjetura en términos ya sea de las áreas sombreadas y no sombreadas, o en términos de áreas sombreadas y el área del rectángulo completo. Y la idea es que solitos entonces van refinando justamente todos sus procesos. Todo esto que les estoy diciendo es, primero trabajan en equipos chiquitos, después lo que hacemos en las sesiones intercambiar con otros equipos para que comenten también desde cómo hicieron ellos su construcción, cómo llegaron a su conjetura, esto que usted dice, profesor Rogelio, de tú que me diste, tú que no me diste, tú cómo comparaste, y ahí se van dando cuenta incluso de las diferentes formas que también ellos mismos tienen de abordar el problema y de pensar el problema, ¿no? Sí, la verdad es que a mí me parece, o sea, me gusta mucho el problema, pues, y creo que a ellos también les deja ver eh, esto, o sea, es que incluso les causa como sorpresa darse cuenta justamente de que no todos siguieron, que no, es más, que no necesitaron una receta de cómo abordar el problema, ¿no? Cada quien siguió como su propio camino. En este sentido, esta figurita del triángulo ABC eh, es la que algunos alumnos hacen, o sea, ellos ya se van dando cuenta del patrón, ¿no? O sea, finalmente es, si yo me fijo en el triángulo ABG y el triángulo chiquito EBJ, puedo comparar esos dos y ver qué pasa con sus áreas. Y puedo comparar después el GBH con el JBHK, puedo comparar esos dos y ver qué pasa. Y lo mismo para cada uno, ¿no? O sea, como que ya van descomponiendo la figura. Entonces al final dicen, ah, pues es que lo que pase con uno de ellos, pasa en todos. Y ya puedo generalizar mi explicación, ¿no? O mi argumento. Hay unos que dicen, tengo el triángulo ABG, voy a fijarme en el área completa y luego el área completa del chiquito, del EBJ. Entonces, les digo, van descomponiendo, o lo agarran como los triángulos grandes con los triángulos chiquitos, o el cuadrilátero con el triángulo chiquito que está adyacente a él, vamos a decir ahorita, ¿no? Les digo, son los procesos que siguen. Y hay otros, que estos a mí también me encantaron cuando lo propusieron, que dicen, ah, pues entonces mejor trazo
rectas perpendiculares, ¿no? Como ya sé que AD y BC son paralelos, trazo rectas perpendiculares que pasen por cada uno de estos vértices que se generan en EF, y lo que observo es que se generan ahí unos rectangulitos. Y van diciendo, pues este triangulito rosa, el EJB, es la mitad del área que tiene el rectángulo EJ y el punto que se genera acá, ¿no? Y lo mismo pasa si ahora, por ejemplo, en este triángulo GJK, pues también trazo una perpendicular que me permita dividirlo en rectángulos, y entonces ya puedo ver que esta área es la mitad de este rectángulo y que acá abajo tengo el doble de este triángulo vacío. Entonces ya me puedo ir dando cuenta que entonces este triángulo rosita es un cuarto toda esta área, ¿no? O es 3 veces, perdón, es un tercio el área que está aquí no sombreada. Y ahí es como van ellos sacando la conjetura, ¿sale? Y además, como dice usted, profesor Rogelio, porque mueven los puntos, mueven el punto G y se dan cuenta que sigue funcionando, ¿no? Efectivamente, la conjetura como que suena a que sí es cierta. Ahora el punto es, ya después venimos como, ok, sí, ya lo estamos viendo, ya como que nos convencimos nosotros en nuestro corazón, nos dice que así es, pero ahora cómo lo explicamos, ¿no? Y entonces, pues la idea es empezar a generar argumentos. Y aquí, bueno, les estoy presentando la primera, digamos, argumentación que los alumnos dan. Si ustedes la leen, es bastante caótica, porque incluso hay errores como de notación que de repente uno dice, me estás poniendo un punto que acá arriba me dices que es colineal con unos y abajo ya no es colineal con otros, más bien ya es colineal con otros. Acá, por ejemplo, ay, me está hablando, espérenme porque ya se me fue. Aquí. De repente nos está hablando justamente de los ángulos alternos internos que se forman, pero no me dice cuáles son, o sea, nada más me dice GH forma ángulos alternos internos. ¿Con quién? ¿Quién sabe? ¿No? Pero pues ahí los forma. ID también forma ángulos alternos internos, no sabemos cómo los está como comparando, pero la idea es que ellos ya se están atreviendo a escribir, ¿no? A tratar de dar una explicación y poner en palabras lo que ellos están viendo que está sucediendo ahí en su representación y a darle una explicación ahora sí ya desde las matemáticas. Posterior a eso, lo que se hace es una revisión, les decía, trabajan en equipos, comparan incluso los argumentos que van haciendo y la idea es que van refinando su propia demostración. Entonces ya incluso aquí ya empiezan a meter, bueno, por el teorema de Tales va a suceder tal cosa, ¿no? Porque también van investigando, ya sea de lo que ya se vio previamente en clase o pues, recomendaciones que se les van haciendo o que ellos mismos buscan, ¿no? Les decía yo, a lo mejor en ChatGPT ellos le ponen ahí razones o más bien comparar áreas en triángulos, cosas así, y entonces ya les van empezando a salir resultados. Entonces van escribiendo sus demostraciones, cada vez como van siendo un poquito más estructuradas, y bueno, la idea un poco al final es que ya acá en la licenciatura, pues que lleguemos a algo más refinado, ¿no? Ahora, aún así, aunque esto se vería a lo mejor más refinado, tampoco en ningún momento se les pide que sea la demostración formal, tipo libro de texto y demás, porque al final de cuentas estamos empezando. Y la idea aquí, o lo que yo quiero transmitirles a ustedes es, finalmente en bachillerato tampoco tienen por qué ser las personas más formales, los alumnos, al momento de hacer un argumento. Creo lo importante es que ellos se animen a intentar argumentar, a intentar explicar y a darle una razón, un sentido al por qué sucede lo que estoy observando, ¿no? Bueno, ya aquí vamos a decir, ya ellos se animaron a dar una argumentación, una explicación, ya se convencieron a ellos mismos tanto a partir de su representación como de su misma argumento. Y entonces ahora sí se les invita, bueno, no tenemos por qué decir que ya acabé, ¿no? El problema no necesariamente se termina aquí, si quieres lo terminas ahí, pero si no, pues podrías crear otras conjeturas, ¿no? Y aquí entramos en esta parte de el problema inicialmente me decía que era un cuadrilátero convexo. Entonces, ¿qué pasa si ahora modificamos todo lo que ya hicimos y ya no es un rectángulo y más bien es un cuadrilátero, ¿no? Y entonces los alumnos escriben estas conjeturas que estoy poniendo, son las que ellos escribieron, digamos, ya al final.
ajá, donde ya están pensando ahora sí en cuadriláteros convexos. Y por ejemplo, si se dan cuenta, estos alumnos dicen, ya no solo comparan el área sombreada con el área no sombreada, sino comparan también con el área total, ¿no? Entonces su conjetura ya es esta, ya algunos lo escriben en términos de una proposición, un enunciado, y pues finalmente se pueden animar a dar el argumento, ¿no? Y habrá quienes, porque también es que esta como idea de vamos a dar chance a esta libertad, pues planteen otro problema, ¿no? A lo mejor ya no es este, sino es otro problema. A lo mejor quitamos esa condición que ellos pusieron inicialmente de que el punto G e I o que las áreas no se traslapen y qué pasa si se traslapan. Y entonces a lo mejor ahora me pregunto sobre si hay un área máxima, hay un área mínima o si si aumenta esto que les decía, si aumento puntos cambia en algo, no cambia, etcétera, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacer preguntas que tiene que ver mucho al final de cuentas con esto que planteaba eh, Lohar y que plantea Paul ya al final de cuentas, es el dar la libertad de que el alumno experimente hacer matemáticas, que no las matemáticas tienen que estar ya dadas por lo que me dice el profesor, sino que yo puedo crearlas, puedo explorar dentro de las matemáticas y descubrir cosas que a lo mejor cuando me las da el profe ni siquiera me entero, ¿no? Y pues bueno, no sé si tengan alguna duda. Según yo voy bien con tiempo, Clara. Ya me pasé. Pues sí, pero está muy interesante. Pero si quieres ir cerrando, Sí, ajá, sí, o sea, un poquito la idea. Aquí ya no puse yo las últimas demostraciones que ya hacen los alumnos, ya pensando en la parte del cuadrilátero, pero bueno, ahora la forma en que cómo voy recabando la información, pues así como se las estoy presentando. A ellos les voy pidiendo que hagan una especie, le llamamos en el curso bitácora, en donde la idea es que tú empezaste con esto, está bien, ya que lo reexploraste, lo compartiste con tus compañeros, lo discutiste, viste qué hicieron ellos, etcétera, regrésate a tu bitácora y reescribe lo que quieras, cámbiale lo que necesites cambiar. Dado los que estamos acá ya en la facultad, pues empiezan a usar TEC. Si sabes usar TEC, como acá, utilízalo. Si no le sabes, no pasa nada, puedes dejarlo a papel. Pero la idea es que ellos vayan refinando justamente los procesos que van resolviendo, ¿no? Los procesos que van siguiendo y que ellos se vayan dando cuenta justamente qué hay detrás realmente de hacer matemáticas, ¿sale? Bueno, creo que lo dejaría hasta aquí, dada un poquito para cerrar como la práctica que hice con los chicos de bachillerato, sí les costó trabajo, o sea, en sus comentarios al final ellos decían, ay, es que me puso a pensar mucho, ¿no? Estuvo padre, pero sí me puso a pensar, este, y a veces estos momentos de frustración, porque también en distintos problemas, pues en algún momento a lo mejor como que era de, ya me preguntó demasiado, ¿no? Y ya no sé por dónde. Entonces, bueno, ahí es cuando hay que darle pues ayuda al estudiante sabiendo qué preguntar, ¿no? Sí, Hola, Tania. hola, hola, profe. Excelente tu propuesta. Bueno, yo estaba pensando en la prueba del arrastre, que en realidad podrías empezar con otras cosas mucho más elementales, decirles a los alumnos, pues, construye un cuadrado y comprueba que es un cuadrado, por qué no es un cuadrado, etcétera, ¿no? Entonces, y que encuentren diversas formas de la construcción del cuadrado. Por ahí se podría empezar. La verdad es que yo tengo mucha fe en GeoGebra, aunque la verdad es que con la carga de trabajo, yo doy clase en la prepa y tengo 50 alumnos regularmente y un programa absolutamente inmenso que realmente a veces te cuesta trabajo, ¿no? Meter este tipo de reflexión, porque al final de cuentas sí es una reflexión lo que tienen que hacer y es acercar al alumno a lo que realmente hace un matemático, que en realidad debería de ser, pero a veces no nos queda más que compartir el algoritmo, que lo exploren, que lo aprendan y echarlos un poquito de repente, aprovechar y darles algún contexto de problema, pero la verdad, siendo realista, es que es complejo. Pero te diría que los alumnos se apoderan de GeoGebra. Yo, por ejemplo, con mis alumnos de área 4, que comparto el algoritmo, no me meto mucho
a comprobar por qué funcionan las cosas. Hacen Ujú. cosas absolutamente maravillosas manipulando la herramienta y a veces, pues, comprobar las hipótesis a través del uso de GeoGebra es simplemente con eso. O sea, no tenemos que llegar al momento de la comprobación perfecta de lo que hacen en ciencias, sino simplemente que utilicen, que comprueben, que se hagan con el feeling de crear heurísticas ellos solitos. Ujú. Entonces, realmente creo que sí. Este problema que planteo, yo creo que podría ser construye un rectángulo, construye un cuadrado, pero que no sea con la herramienta ahí de polígono regular o polígono. Con eso tienes para jugar un ratito con los alumnos de bachillerato. Tienes toda la razón, profe. Sí, tienes, a ver, sí, o sea, yo digo, tienes toda la razón en todo lo que dijiste, ¿no? Y como haciendo acotaciones. De hecho, Paul Lohar, parte de lo que pone en su ensayo, ya más como al final, eh, yo creo que por eso es esto del lamento, ¿no? O sea, es que, ¿cómo podemos hacer todo esto, dado el sistema educativo en el que pues todos estamos inmersos, ¿no? Como tú dices, tantos alumnos, programas tan cargados de contenido y poco tiempo para realmente trabajar, pues suena a que casi casi imposible, ¿no? Pero al final de cuentas creo que es esto, justo mi intención es la invitación, a lo mejor un poco a ser subversivos, a decir, pues ni modo, o sea, tendré que decidir qué, qué del contenido me lo puedo llevar a lo mejor rápido, o sí darle el procedimiento, porque eso pues a lo mejor no es que no sea importante, ¿no? Pero a lo mejor el procedimiento lo doy rápido y lo veo con menos extensión de tiempo y me meto a actividades que realmente inviten al alumno justo a pensar, ¿no? Por eso digo, a lo mejor es hacer eso como un poco subversivos. Yo te lo voy a confesar, aquí esto que estoy diciendo que hice con mi grupo en la facultad, ya en el curso completo, me implicó efectivamente tener que ver contenidos que quizás no eran tan necesarios, ¿no? O sea, es cuando uno se vuelve incluso crítico de sus propios planes, que dices, bueno, sí, el temario me dice que tengo que ver Z, pero ¿de verdad Z les va a servir? O sea, es como fundamental en estos momentos que lo vean. Pues creo que no. Entonces, prefiero quitar Z y meterme a esto que yo sí creo que es fundamental que lo trabajen, que lo vean y dedicarle tiempo a eso, ¿no? Sí. Incluso yo te diría algo más. Cuando empiezas a resolver problemas, es como una espiral. Algún maestro me estaba muy valioso. Siempre, si empiezas a trabajar con algo, vas a encontrar más problemas y puedes abarcar muchos temarios. El chiste es que de repente es inmanejable cuando tienes 50 alumnos. Entonces, Sí. eso es un gran problema, pero bueno, yo siempre he pensado bueno, la matemática es una caja de herramientas. Es necesario que tú les enseñes a manejar todas las herramientas y bueno, ya en cierto momento, pues soltarlos un poquito para que usen esas herramientas, pero a veces es indispensable que sepan manejar su caja de herramientas y saquen Ujú. una llave Stilson y saquen su llavecita así súper, o un perico gigante para resolver un problema. Entonces nos ponen en un dilema y nos ponen en una disyuntiva muy, muy difícil cuando nos dicen, no, que el aprendizaje basado en problemas y Mm. todo siendo que en Mate 5, por ejemplo, funciones, trigonometría, geometría analítica y además estadística. Sí. Entonces, es así como que así, o sea, tú tienes ganas de ser subversivo, por supuesto, y de plantear y de que hagan cosas súper interesantes y muy, muy impresionantes que se pueden hacer siempre en matemáticas, pero si tú tienes ese temario, esa es una discusión que deberíamos de generar, pero bueno. Sí, sí, yo estoy de acuerdo, ¿eh? Sí, o sea, yo creo que se tiene que discutir. Mira, o sea, al final, yo sé que para mí es fácil, ¿eh? Porque yo no estoy trabajando en las condiciones que ustedes, o sea, yo no estoy en bachillerato. Pero sí hago un poco la analogía en el sentido de también el contenido acá en la facultad, en las materias, está súper cargado, ¿no? Y creo que sí hay que aprovechar los espacios cuando se hacen las revisiones en los planes de estudio para meternos en esta discusión, ¿no? Que tú propones de qué hago si queremos trabajar este tipo de actividades, no puedo con tanta carga de contenido, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, no? Y que realmente hagamos ahí cambios, pues,
Sí, 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 o sea, sí te entiendo y coincido contigo. Aún así, yo los invito a que pues hagamos el intento de hacer cosas distintas, ¿no? Yo soy Moisés, Moisés también tiene levantada su mano también, por favor. Sí, sí, adelante, profe Moisés. Y muchas gracias, maestra. Gracias, doctor. Maestra Tania, dos cosas que le quiero preguntar. Usted a lo largo de su exposición nos estaba mencionando de que los alumnos tienen la oportunidad de hacer refinamientos en las primeras modelaciones del problema y luego ya va dando la oportunidad a que realimenten o reinvestiguen para incorporar más contenidos. Entonces, la pregunta primera que quiero hacerle es, en cuántas etapas divide que ellos trabajen o cuánto tiempo puede dedicarle. Precisamente también va ligado a la pregunta anterior Ujú. de que está la discusión de cuánto vamos a abarcar de un contenido, pero específicamente para lo que usted propone, cuánto tiempo destina o cómo lo dosifica en etapas. Esa Ujú. sería la primera pregunta que quisiera hacerle. Sí, es una excelente pregunta. A ver, por ejemplo, para cada problema, más o menos, dedico, voy a decir, en clase, de 3 a 4 horas. Ujú. O sea, este problema, digamos que fueron 3, 4 horas. Lo voy a poner un poquito así. Y lo estoy poniendo muy general, ¿eh? Porque también cada problema tendrá sus particularidades, pero bueno, en un general. Eh, este problema yo se los entrego a los alumnos, vamos a decir, el lunes en la clase, al final de la clase, y les digo, llévenselo a su casa, empiecen a hacer su representación en GeoGebra, traten de ver qué hacen, ¿no? Por dónde iría el problema, a ver si qué le entienden, etcétera. En la siguiente sesión, vamos a suponer el miércoles, entonces tenemos una primera sesión en donde ellos presentan qué hicieron en GeoGebra. Ellos explican, ¿no? Así van pasando y lo explican frente al grupo. A lo mejor, como bien dice el profesor Luis Guillermo, imposible que pasen todos, ¿verdad? Si son 50. Entonces, lo que hago es que formo equipos. Los equipos normalmente son de 3 personas máximo. Yo no tengo 50 alumnos, eso es un hecho, tengo mucho menos. Pero entonces pasa a lo mejor una persona por equipo a explicar lo que hizo en su GeoGebra, ¿no? Un poco con la idea de que los demás se den cuenta de eso, que cada quien que hizo, y de que entremos en esta discusión de si tu rectángulo, si es un rectángulo, cómo lo construiste, cómo lo construyes sin usar el comando ese de polígono, cómo llegaste a tu conjetura, cómo comparaste las áreas, que si estás diciendo que F es paralelo por cómo lo afirmas, etcétera, ¿no? O sea, nos metemos en toda esa discusión que más o menos estoy haciendo ahorita con ustedes. Ya que llegamos como un consenso, digamos, en cuanto a la conjetura, ¿no? De, pues que va a ser un tercio, que va a ser un cuarto, bueno, pues escríbela, ¿no? ¿Y cómo lo explicas ahora? Eso que tú estás llegando, ¿cómo lo explicas? Y se van. ¿Sale? Se van, no tienen otra vez de tarea, vamos a decir en la siguiente clase, ahora es el viernes, pues entonces ahora nos reunimos otra vez y vamos a ver qué hicieron ustedes como argumento, ¿no? Se va presentando en pantalla. Sí procuro a lo mejor que, bueno, aquí tiene que ver mucho también con los recursos, ¿no? Si le pueden sacar foto y yo lo puedo proyectar, pues proyecto lo que ellos hicieron, o si no pasan al pizarrón y van escribiendo, etcétera, ¿no? Em, entonces la idea es que ellos vayan explicando cuáles son los argumentos que están generando y se van escuchando argumentos de unos y de otros. Les digo, a veces lo que hacemos es no pasan al pizarrón a explicar los argumentos, pero intercambiamos equipos y los del equipo uno se van con los del equipo 2 y le van explicando unos a otros y entonces con la idea de tener como más recurso de cómo argumentar, ¿no? Por supuesto, en todo ese tiempo voy pasando a cada equipo para ir escuchando ellos que están trabajando, yo voy haciendo más preguntas, etcétera. Más o menos ya tienen una idea de cómo argumentar, se lo llevan, escríbanlo, hagan esta parte del refinamiento, su segunda, tercera versión y lo entregan, ¿sale? Ahí ya entregan, digamos, el completo y lo que hago entonces es una revisión y sobre esa revisión les voy poniendo comentarios y ya es para que ellos hagan una última parte de refinamiento, digamos, y entregan lo que sería su versión final. Entonces, más o menos sí son entre 3, 4 horas, ¿no? Por problema.
Y ya con así todas como estas presencial. etapas que nos explicó más o menos por lo que fui contando, como que desde la primera sesión hasta que ya le entregan el resultado final, pasan como 3 semanas, ¿no? No, en realidad esas 4 horas, digamos que es como una semana y media. Lo que pasa es que nosotros, por ejemplo, nosotros sí tenemos clase de lunes a viernes, ¿no? Entonces, a lo mejor, te decía yo, el lunes hacemos la exploración, el miércoles hacemos la discusión, el viernes vemos los argumentos y me lo entregan al siguiente lunes. Ajá, entonces es una semana y cachito, digamos. Maestra, y la segunda pregunta, ¿cómo se llama la asignatura en la que trabaja estas propuestas didácticas? Esta es la estoy llevando en la de geometría moderna. Bueno, en la carrera se llama Geometría Moderna 1. Este, Me metí un poco a trabajar en esta asignatura, primero porque la asignatura es la más reprobada en la facultad. Em, Además termina siendo la más detestada por los alumnos, porque tampoco le encuentran mucho sentido a la asignatura. Es como de, ¿para qué vemos todo esto? Y mucho más, ¿por qué decidí hacer como la investigación aquí? Aparte de eso, porque me parece que es una de las materias que más se presta justo a que podamos desarrollar como todos este tipo de problemas y acercar al alumno a la parte de la argumentación de una manera como más intuitiva, ¿no? Como más, ¿cómo decirlo? Pues sí, es esta parte de quiero crear algo yo y lo puedo hacer, ¿no? Exploratoria tal vez, ¿no? Ajá, exacto, exacto, muchas gracias, Moisés, sí, como exploratoria, ¿no? No por eso no se prestarían las otras asignaturas, ¿sí? De hecho, en esta misma asignatura, al final, puse un problema que es de cálculo, pero la forma en que está planteado tiene tintes geométricos. Entonces, inicialmente parece un problema de geometría, pero en realidad lo que terminan haciendo es usando el cálculo, ¿no? Desarrollando conceptos de cálculo. Entonces, la idea es que ellos se vayan dando cuenta de que efectivamente no solo es geometría, ¿no? Y que en realidad dentro de cada problema pueden aplicar conceptos o nociones de otras asignaturas, a manera de que no se quede, pues, geometría solo es geometría, cálculo solo es cálculo, no, también dentro de la misma matemática se pueden encontrar relaciones entre distintas áreas. Le agradezco mucho, maestra. Yo creo que sí nos ilustró con todo detalle esa propuesta de la exploración y el descubrimiento. Muchas gracias, maestra. No, pues muchas gracias a ti, Moisés. Y pues invitadísimos a, cuando quieran, trabajamos juntos. Ay, Gracias, muchas Tania. gracias. Gracias, Manuel. Me gustó mucho, está padre tu propuesta y y nada más a los profes, a todos les digo que justo este problema de, pero ¿cómo le hago con esa carga que tengo en la prepa, etcétera? Ya lo hemos revisado para ver si lo ponemos como un problema de nuestro próximo encuentro. Ujú. Sí, este problema que han planteado ustedes pues sí, está muy bonito, está bien, pero tengo 50 alumnos, tengo no sé qué, etcétera, etcétera, tengo un problema, tengo un plan de estudios que no está hecho para este tipo Sí. de enfoques. Entonces, estamos buscando la forma de esto, tratarlo en el próximo encuentro. Entonces, por favor, si se les ocurre algo o quieren hacer alguna propuesta al respecto, bienvenida. Nosotros estamos con esa cuestión ya en mente. Isla. Este, Esa es nada más una cosa que aprovecho la exposición de Tania para hacérselo saber a ustedes y también las preguntas que hizo el profesor Moisés y el profesor Luis Guillermo. Ujú. La otra es que ahí no lo dijo Tania, pero de ese tipo de problemas, los problemas tienen que ser suficientemente ricos, pues, que permitan realmente, pues, recrear la actividad del matemático. Ajá, sí. Entonces, a lo mejor en un nivel bachillerato no tenemos por qué recrear todas esas actividades. Y entonces los problemas a lo mejor son un poquito diferentes. Ujú. Ya lo mencionaba Tania. Es decir, no tenemos por qué llegar a formalizar tanto, a lo mejor en el bachillerato, pero ya en la facultad es diferente. E incluso ahí tenemos que plantearnos cosas como, en ese problema, al resolverlo, ¿qué fue lo intrínseco? Es decir, ¿qué cosa es aquello
en lo que es invariante, ¿qué tan, qué tan grande puede ser el campo donde ese invariante se menciona? Pues? Es Ujú. decir, y eso, para eso tienes que analizar lo que es intrínseco del problema, cuáles fueron las propiedades o los hechos básicos que dieron, en los cuales se fundó mi conjetura o incluso mi demostración de la conjetura. Y eso también es parte del trabajo de la matemática y por eso crece la matemática. Por eso crece y se desarrolla y se hace teoría. Teoría que a veces nosotros no reconocemos su origen. Está ya en un nivel tan elevado que luego ni nos damos cuenta de que a veces, como alumnos de Facultad de Ciencias, digamos, a mí me pasó, veía yo aquellos teoremones y no me daba cuenta que estaban hablando simplemente de que A por B, etcétera, ¿no? ¿Sí me Ujú. explico? Entonces, ese es parte de todo el análisis que tenemos que hacer y tener en cuenta. Y dependerá, pues, insisto, del nivel en el que uno esté enseñando. ¿Mm? Ujú. Sí, Pero y Manuel, y nada más para complementar con lo que mencionas, Manuel, esta parte de la invarianza, o sea, quiero comentarles un poco de dónde surgió el problema, ¿no? El problema pues, no me lo inventé yo. Está en uno de los libritos estos de la Olimpiada, pero la forma en que está planteado es un problema cerrado. O sea, al alumno le dice, demuestra que la razón entre el área sombreada y no sombreada es tal cosa, ¿no? Es una constante. Pues ya le está dando todo, ¿no? O sea, ya le dice, pues esto es una constante, ya es invariante, ya, ¿no? Se pierde todo justamente. Entonces la idea es esa, o sea, es metámonos a cambiar el problema, veamos cómo lo replanteamos para que sea interesante para el alumno. Y yo creo lo más como reconfortante es cuando el alumno justo llega a darse cuenta de eso de la invarianza, o sea, de que, oye, no cambia, ¿no? Viene la sorpresa, ¿no? Y creo que ahí es entonces donde está pues lo enriquecedor de que, o sea, algo aquí, ¿no? Me acabo de dar cuenta de algo y entiendo qué quiere decir eso de que algo sea invariante, ¿no? Cosa que si se lo ponemos ahí, ni siquiera lo entiende, ¿no? ¿Quién sabe qué quiere decir? Sí, ya, Manuel, gracias. Sí, profesor Luis. Bueno, incluso darles la oportunidad de que digan otras cosas. Ahí puede ver alumnos que es mucho más geniales que uno, ni siquiera puede observar cosas que a veces ellos pueden observar. Entonces, es eso, darles el lenguaje y particularmente dotarlos de ese contexto de que del rigor a veces no es fácil. Por ejemplo, este año escolar tuve un alumno que era muy bueno en geometría, muy bueno, pero cuando empezaba a escribir cosas y sus argumentos eran muy malos, entonces, en ese sentido, tienes que ir trabajando y exactamente escribir los argumentos es un asunto muy importante, aunque el alumno vea de manera automática las cosas, esas situaciones son muy, muy importantes. sí, pues muchas gracias. Y el último comentario, ya no va a tener así rapidito, es de que, ¿y qué pasa si no tomas el punto medio? Ajá, Digo, eso también se lo preguntan los alumnos. Eso va ah, justo en la última parte, ¿no? Cuando ahorita Moisés me preguntaba de las etapas, o sea, las etapas que voy tomando son las de Polya. Y la última etapa de Polya es justamente como la visión retrospectiva y donde puedes crear nuevos problemas y eso se les pone a ellos, genera un nuevo problema a partir de lo que ya hiciste y algunos de ellos se preguntan eso, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de tomar el punto medio no fuera el punto medio, fuera otro? Se sigue generando una invariante, una constante ahí, o qué pasa, ¿no? Sí. la Ay, última, gracias. la última y me voy. No, no, es que se me ocurrió ahorita otra que también yo insisto con mis alumnos, es de que tratando de que la matemática esté en todas partes. ¿Sabes? Así se dice, es una frase común, ¿no? Entonces, a lo mejor podrías también decirle, ¿hay alguna situación en la vida física natural, lo que sea, donde ese problema pudiera representar algo? Ujú. Siempre les hago ese tipo de preguntas. Bueno, no sé, te lo dejo a ti, pues sí. Tú eres el- Órale, Gracias, Manuel. Pues muchas muchas gracias gracias a todos. a todos y nos vemos en el encuentro. Estamos preparándolos, ¿eh? Noviembre. Todo con gusto y espero que sea muy interesante para todos nosotros. El encuentro será ¿en cuándo, Clara? 7 y 8 de noviembre. De 8 de noviembre. En Bueno, noviembre. No, es ponencia. jueves, viernes, o sea, el primer jueves y viernes de noviembre, creo. Bueno,
Ok, chao. Sale, muchas gracias, Tania, muy Bye. interesante. Gracias, Muchas Clara. gracias. Pues gracias a todos. Gracias. Gracias, profesor Luis y Moisés, por participar. Gracias, Tania, a ti por Gracias, Gracias. Hugo, también. compartir tu Gracias. experiencia. Muchas gracias, Tania. Gracias. Bye, bye. Nos Gracias. vemos. Bye, Hugo.